Saludos cordiales. Eternas lunas para todos ustedes. Desde la plataforma de TikTok, a quienes enviamos un cordial saludo a quienes están conectados por ahí, Maestra Moni Dark, Maestro Bones, y por supuesto, para nuestros amigos de Letras Góticas, aquí en Facebook, les damos las buenas noches. Una vez más, en este espacio de lo que son los libros del cuervo, con un tema que sin duda alguna, vamos a decir que de alguna forma se me ocurrió, no solo en una de esas pláticas en las transmisiones de TikTok que hace normalmente la maestra Yevampi, a quien por supuesto le envío un muy cordial saludo y le agradezco la gentileza y la generosidad de poder hacer posible esta transmisión a través de las dos plataformas. En una de esas, uno de los usuarios estaba comentando precisamente que hacíamos este tipo de charlas en donde, sin el ánimo de ser especialmente conocedores o pasar por eruditos, normalmente charlamos de libros de una manera muy libre, con el fin de que conozcan algunos tipos de lecturas de cosas que sin duda alguna entiendo que a la comunidad oscura le pueden gustar y les pueden llamar mucho la atención. Es el caso de que esta personita me comentó por ahí que si no habría manera de hacer una transmisión sobre Edgar Allan Poe. Les cuento yo a ustedes. El problema con hacer una transmisión de Edgar Allan Poe radica en que todo mundo ha hablado de alguna manera de Edgar Allan Poe, ha citado los mismos cuentos. Esto es lo que yo le comentaba y lo que también les comento yo a ustedes, que por supuesto me parece que la mayor parte de nuestro auditorio conoce. El gato negro, todos sabemos la historia del famoso gato emparedado, en este caso. Conocemos también perfectamente la historia de la casa de Usher, que da motivo a este relato, The Fall of the House of Usher, la caída de la casa de Usher, entre otros que de alguna forma se han citado en muchas ocasiones. De la misma manera también en poesía eludo tratar un poco el tema del cuervo, por mucho que sea una poesía que a mí me gusta, porque pues bueno, conocemos incluso en este colectivo popular la versión de Los Simpson, por no mencionar otras versiones que han hecho famosos personajes de distintas series animadas, en donde pues se ha hecho inclusive la parodia, el juego con todo lo que es el cuervo, en fin, toda una serie de tópicos que sin duda alguna nuestros amigos tendrán conocimiento de ello. Luego entonces, ¿cuál sería una forma de pasar a un tema que no fuese tan conocido del famoso escritor norteamericano y que de alguna forma le llame la atención a la comunidad? Y la respuesta radicó, curiosamente, y no por el ánimo, quiero que quede muy en claro en este punto, de ser de ninguna manera irrespetuoso a ninguna religión, a ningún credo que ustedes tengan o cosa por el estilo. Se me ocurre a partir de uno de los eventos que va a ocurrir en Semana Santa. Es decir, la celebración de esto que conocen como la resurrección. Pensando en ello, por supuesto, a mí se me ocurría el tema correspondiente a lo que son los entierros de personas estando vivas. Por supuesto, varias de estas personas no iban a tener la misma suerte o la misma condición divina de el llamado Jesucristo para poder resurgir. Y por el contrario, Edgar Allan Poe se valió del tema para crear una de estas historias que sus comentaristas hablan de ella más como un artículo que en realidad como un cuento. Me refiero, por supuesto, a The Premature Burial, el entierro prematuro. En los últimos años, una de las mejores ediciones que se han obtenido de esto, pues es la traducción de Julio Cortázar, con los prólogos de Carlos Fuentes y
el recientemente ido Mario Vargas Llosa, lo cual lamentamos muchísimo, un autor que estimaba yo, por lo menos en este caso. Habrá personas que no les convenza mucho la literatura de Mario Vargas Llosa. Yo sí me confieso pues una de esas personas que quedó cautivadas con las posibilidades que nos abrió Mario Vargas Llosa en cuanto a la narrativa y en cuanto a varios aspectos. Entonces, pues bueno, dadas las circunstancias, vamos a pasar nosotros a revisar el libro. Y primero, pues bueno, recordar que ciertamente esto más que un cuento, tiene una característica muy especial. Esta característica especial es que Edgar Allan Poe comienza disertando sobre los distintos casos relativos a todo lo que son los entierros prematuros. En la plataforma de Facebook nos saluda Miguelón Velasco Martínez, Eternas Lunas. Muchas gracias por estar aquí. Empieza platicando Edgar Allan Poe sobre lo que ha sido el fenómeno de este tipo de situaciones. Y de hecho nos proporciona los primeros datos que valdría la pena revisar y confirmar con algo de información que nunca es malo, evidentemente, buscarla, y que por supuesto la trajimos porque al respecto de este fenómeno, pues bueno, se han dado a entender muchísimas cosas, pero todo ello nos va a ilustrar un poco sobre ciertos aspectos de lo que era la cultura de lo que eran los sepulcros, de lo que eran los entierros antiguamente. De entrada, cabe recordar que la mayor parte de las culturas occidentales usualmente tienen muy en estima el hecho de que una persona sea enterrada de acuerdo a los debidos rituales. En caso de no suceder esto, se supone que el alma del difunto queda condenada a una situación en la cual permanece en un estado entre la tierra de los vivos y la tierra de los muertos. No puede trascender, pero tampoco puede regresar a la tierra de los vivos. Estos debidos rituales tenían que llevarse a cabo porque de lo contrario, como en el caso de la Grecia antigua, se arriesgaba uno a que la persona se convirtiera en una especie de espíritu con tránsito entre los dos mundos llamados larves. El larve, en este caso, es la denominación que se le da a este espíritu entre la vida y la muerte, en que se convierte a alguien que no es capaz de poderle proporcionar de entrada la famosa moneda al barquero infernal Caronte para poder cruzar el río Estigia y a partir de ahí comenzar su viaje hacia el otro reino. Para los griegos también de la misma manera, como se recuerda en una tragedia griega de Sófocles llamada Antígona, existe también el pavor por no realizar estos rituales. Todo el nodo, todo el conflicto de Antígona es precisamente que ella le da sepultura a su hermano Polinices. Lo hace de una manera muy sencilla, más bien simbólica. Derrama un poco de tierra sobre el cuerpo de Polinices y con eso es todo. Pero justamente lo que Creonte, que ha tomado el poder en Tebas y que no estaba interesado en darle sepultura a Polinices por una orden que él había dado, se encarga de castigar duramente a Antígona, mandándola a enterrar viva. Desde entonces, podríamos nosotros considerar que si ya los antiguos tenían muy en claro lo que significaba el enterramiento en vida, por supuesto, los distintos eventos que han aparecido en la historia no lo son menos. Recuerdo yo, por ejemplo, en este caso, el emparedamiento. El caso del emparedamiento, que ya viene a ser un tipo de castigo o de pena capital que se aplicaba a cierto tipo de personas de importancia, consistía no exactamente como dice el castigo, aunque sí hubo algunos que llegaron a sufrir esta situación de la manera en cómo la imaginería colectiva lo hace saber. Normalmente lo único que se hacía pues era encerrar a las personas en un sitio sin ventanas, se les proporcionaba comida y pues vivían hasta que pues aguantaban.
Vivían hasta que soportaban sus cuerpos, soportaba su psique, la soledad que sin duda alguna los habría hecho enloquecer. Otros casos fueron mucho más dramáticos porque se sabe que en algunos castillos existen dobles muros. Estos dobles muros tenían la misión arquitectónica de soportar las pesadas estructuras de estos castillos. Sin embargo, eventualmente eran capaces los señores, para darle un castigo a alguno de sus sirvientes, de abrir alguno de estos muros, encerrar a la persona y, si era posible, arrojarla y atarla de manos y de pies y después volver a cerrar el muro. En esto, Edgar Allan Poe también nos hizo un relato muy detallado en uno de sus cuentos más famosos, que es El barril de amontillado. Un hombre que está, llamado Montresor, que está sumamente enojado con otro, cuyo nombre es Fortunato, decide hacerle llegar hasta su propia mansión para encerrarlo, justamente emparedándolo como castigo por todas las burlas que habría recibido del tal Fortunato. Fortunato aparentemente vive lo suficiente en este lugar para posteriormente morir, sin duda alguna, abandonado por el propio Montresor, abandonado a su hambre, abandonado a su sed, abandonado a la desdicha a la cual él le había condenado. Ser enterrado vivo viene a ser justamente uno de estos castigos que sin duda alguna, por lo menos como pena capital, se aplicaron en distintas ocasiones. Se sabe, por ejemplo, que la famosa condesa de Bathory, Elizabeth Bathory, también fue una de estas personas a las cuales se le dio la pena de morir emparedada, después de saberse todos los terribles crímenes que había cometido con las chicas que habían desaparecido desde el momento en que ella comenzó a dedicarse a las artes negras, a la magia negra, con todos los lujos que pudieran requerirse en estos casos. Sin embargo, Edgar Allan Poe, no debemos olvidar que ya para la época en que él retoma el tema, ya lo toma desde otra perspectiva. Esa perspectiva tiene que ser una perspectiva más mental, porque no olvidemos que una de las cosas que hizo de Edgar Allan Poe uno de estos autores de mucha valía fue precisamente el tema de lo psicológico. Es decir, para Edgar Allan Poe, el tema de la psicología era más importante que el hecho de que apareciera un espectro o un monstruo o algo por el estilo. El juego con la psicología que hace Edgar Allan Poe es, sin duda alguna, vital para la mayor parte de sus historias. Y así, de este modo, es como finalmente abrimos el libro y vamos a comprobar si realmente, pues, el texto de Edgar Allan Poe se refiere más a un tema de índole de artículo, o sea, que es más un artículo que una historia. Vamos a ver. En este caso, hemos seleccionado algunas citas. Dice: ser enterrado vivo es, fuera de toda discusión, el más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal, que ha caído con frecuencia, con mucha frecuencia. Nadie capaz de pensar lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde termina una y dónde empieza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las cuales se produce una cesación total de las funciones aparentes de la vida, y sin embargo, esa cesación es una simple suspensión para darle su justo nombre. Hoy hay tan solo pausas temporarias en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las cuerdas de hechicería. La cuerda de plata no estaba suelta para siempre ni irreparablemente roto el vaso de oro, pero entre tanto, ¿dónde se hallaba el alma? Rápidamente Edgar Allan Poe pasa de un aspecto que aparentemente investigó él muy bien, que es precisamente el tipo de malestares que en realidad no causan la muerte.
y que fueron los que de alguna manera causaron que se produjeran estos fenómenos, pero de manera involuntaria. Vamos a explicarnos mejor. En el siglo XIX, por falta de una ciencia médica más precisa que supiera determinar el fallecimiento de una persona de una manera más definitiva, se llegaron a producir algunos de estos desagradables casos en los cuales las personas eran enterradas vivas. En un principio, habría que establecer que todo esto tiene su origen hacia el año de 1740 con un libro que se llama Mortae Intertae Signa, señales de muerte inciertas. Estas señales de aquel entonces que consideraban cierto tipo de pruebas para estas circunstancias provocaron muchos cambios que de repente se empezaron a aplicar en distintos lugares de Europa. Por ejemplo, en Alemania se decretó que había que esperar entre 24 y 48 horas después de la muerte antes de enterrar a alguien. ¿No? Por otra parte, muy sabio, porque en muchas ocasiones la gente se contentaba con cierto tipo de pruebas para comprobar un fallecimiento. ¿Qué tipo de pruebas? Un ejemplo de ellas es los espejos. Sabido es que si nosotros colocamos un espejo delante de nosotros, naturalmente por la superficie bruñida de este artefacto, vamos a empañar totalmente la superficie. Bueno, es el caso que en muchas circunstancias ciertos estados de catatonia y de catalepsia impiden que esto llegue a ocurrir porque la respiración se pausa enormemente. Asimismo también se consideraba, por supuesto, el latido del corazón. Por supuesto, este es un signo que es muy difícil fallar en él si se tienen los instrumentos adecuados. En este caso, por supuesto, el estetoscopio. Pero resulta que en muchas ocasiones, muy a pesar del estetoscopio, de repente los latidos eran tan débiles, tan pausados, que apenas podían escucharse. Nuevamente, hay que atribuirlo a estos estados de catatonia y catalepsia, de los cuales se habló muchísimo en aquel entonces, que sin duda alguna es a los que se refiere Edgar Allan Poe. De hecho, nos describe parte de ellos más adelante. Pero a todo esto, ¿qué es eso de catatonia y catalepsia? ¿Son enfermedades? ¿Son situaciones? La ciencia, por ejemplo, en cuanto a lo que es la catatonia, dice que es un síndrome psicomotor asociado a una variedad de diferentes causas médicas. Por supuesto, entonces, de manera muy formal, no es una enfermedad, es un síntoma, es algo asociado a distintas situaciones médicas. Está caracterizado por la ausencia de actividad, la inducción de posturas pasivas contra la gravedad, la oposición o ausencia de respuesta ante estímulos externos. ¿Qué quiere decir esto también en concreto? Muy sencillo, que si de repente aplicaba otro de los tipos de pruebas que normalmente se utilizaban en aquel entonces, que consistían a veces en clavar o pinchar a la persona con algún tipo de instrumento punzocortante o en un dado momento con un tipo de alfiler, normalmente esperaban que la persona reaccionara, pero como prueba está contrarrecomendada en doble sentido. Voy a explicarles por qué. Si nosotros recordamos que todas las respuestas no se han terminado cuando la persona ha fallecido y sobre todo respuestas en las terminales nerviosas que son totalmente involuntarias, por supuesto que un cuerpo puede reaccionar o puede no reaccionar dependiendo de las circunstancias. Es decir, nos suena también hoy en día que tenemos ya otro tipo de aspectos en la ciencia de la medicina para poder determinar esos casos. Ya no es algo así en ese sentido. Maestra Liliana Flores Vega, perdón por la falta del saludo. Disculpen usted la grosería. Aquí, pues bueno, por supuesto, como siempre, saludándoles en este espacio de los libros del cuervo. Hoy, hablando del cuento del entierro prematuro de Edgar Allan Poe y de las implicaciones que tuvo en su momento con respecto a ciertas situaciones que han hecho de este tipo de temáticas una de las preferidas de los autores de horror.
¿Qué tipo de respuestas? Bueno, en este caso, la respuesta al dolor es una de ellas. Entonces, esa respuesta al dolor no es una prueba para una persona que haya fallecido, tampoco lo es la del espejo y tampoco lo viene a ser la del corazón directamente. Para ello, precisamente, está otro estado del que se hablaba en aquel entonces, que es el de la catalepsia. Es un trastorno, o sea, tampoco es una enfermedad. O sea, se está hablando en este caso de dos tipos de respuestas que tiene el cuerpo a otro tipo de enfermedades que causan la catatonia y la catalepsia. Es un trastorno repentino en el sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad voluntaria e involuntaria y de la sensibilidad del cuerpo. La catalepsia es el estado en el que el cuerpo permanece paralizado. Esto se pone en evidencia con la movilización pasiva de los segmentos de los miembros y la catalepsia se observa en pacientes con cuadros graves y agudos de histeria, esquizofrenia y diversas psicosis. Es decir, se habla de un padecimiento casi exclusivamente producido por una situación de índole mental. Al respecto, pues resulta desconcertante este tipo de datos porque entonces implican que si nosotros lo pensamos lo suficiente, nosotros podemos provocarnos de alguna manera la muerte. Vamos a decir que no es tan sencillo. Vamos a decir que hay que tener cierto tipo de condiciones para poder manifestar estas circunstancias. Personas que se dice en algún momento que fueron muy nerviosas, tuvieron esa situación. Por ejemplo, es muy citado y pues sabía que no iba a poder evitar mencionarlo. El caso del actor mexicano Joaquín Pardavé. Él falleciera el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México. Pardavé, que había nacido en Pénjamo, Guanajuato, pues, como ustedes saben, fue un actor que de alguna manera no solamente se destacó en vida por distintas creaciones, hasta por componer canciones, fue uno de los pilares de esta parte de oro del cine mexicano y que por supuesto pues, también representaría dentro de los personajes inolvidables a este Susanito Peñaflor, uno de los personajes más simpáticos que llegara a ser el maestro Pardavé. No se tiene la seguridad, en este caso, de lo que sucedió, pero otra vez vamos a la leyenda, porque muchos de estos casos también nos vamos a dar cuenta de que caen dentro de la leyenda, desgraciadamente por la falta de testimonios. Vamos al caso. Él murió a las 3:30 de la mañana, víctima de una embolia cerebral por exceso de trabajo. O sea, sí reunía cierto tipo de situaciones de estas que naturalmente podrían haberlo llevado a sufrir algún estado de catalepsia, porque tal como hemos mencionado, la catalepsia se produce por situaciones de índole cerebral, por padecimientos de índole nerviosa. Bueno, el rumor fue que en principio se enterró pensando que habría fallecido y a continuación se dice que la familia quiso desenterrar el cuerpo por circunstancias que no se sabe en este sentido. Y la familia encontró que dentro del ataúd el hombre habría arañado hasta despedazarse completamente las uñas de sus manos, el forro interior del catafalco que lo contenía. El caso, por supuesto, pues vendría a ser una demostración de cómo actúa a veces la catalepsia, de tal forma que no es posible verificar signos de una persona, signos vitales. Estamos hablando de 1955. Me parece que ya la ciencia médica hasta ese punto había evolucionado para saber lo suficiente como para entender que muchas veces la cesación de los latidos del corazón no implican a veces totalmente la muerte. Hoy en día sabemos perfectamente que se trata a través de la situación de la cesación de las funciones del cerebro
que es cuando nosotros ya podemos pensar en una declaratoria de muerte, lo cual no sucedió aparentemente en el caso de Joaquín Pardavé, porque además bueno, la familia no ha querido de ninguna manera reconocer esta situación. Yo lo que voy a recomendar es, bueno, vamos a tomar el caso como referencia de acuerdo a lo que se contó y ya, porque evidentemente la familia no solamente tendrá todo el derecho del mundo a que se respete la memoria de Pardavé y no tengamos este desagradabilísimo retrato de su fallecimiento en esas condiciones. Sin duda alguna, creo que ninguno de nosotros nos gustaría saber que alguna de nuestras personas queridas habría sido enterrada viva. Edgar Allan Poe llegaría a escribir en este relato distintos casos. Vamos a contar rápidamente de la historia mencionada de el entierro prematuro. Dice que en el año 1810 hubo en Francia un caso de inhumación prematura, rodeado de circunstancias que justifican ampliamente el acerto de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de ilustre familia rica y de gran belleza. Entre sus numerosos cortejantes se contaba Julien Bossuet, un pobre littérateur o periodista de París. Su talento y afabilidad general le habían señalado la atención de la heredera, quien parecía haberse enamorado realmente de él, pero su orgullo de casta le decidió por último a rechazarlo y a casarse con un tal Monsieur Renel, banquero y diplomático de cierta distinción. Después del matrimonio, este caballero descuidó a su mujer y quizá llegó a maltratarla de hecho. Después de pasar juntos algunos años desdichados, ella murió. Por lo menos, su estado semejaba tanto la muerte que engañó a todos quienes la vieron. Fue inhumada no en una bóveda, sino en una tumba común, en su aldea natal. Lleno de desesperación y todavía inflamado por el recuerdo de su profundo cariño, el enamorado viaja de la capital a la remota provincia donde se encuentra la aldea, con el propósito romántico de desenterrar el cuerpo y apoderarse de sus exuberantes trenzas. Llega a la tumba. A la medianoche desentierra el ataúd, la destapa y en el momento de desprender el cabello, le detienen los ojos de la amada que se abren. La mujer había sido enterrada viva. La vitalidad no había desaparecido del todo y las caricias del enamorado la despertaron del letargo que fuera equivocadamente tomado por la muerte. El joven la lleva frenético a su alojamiento en la aldea, empleó ciertos poderosos reconstituyentes aconsejados por no pocos conocimientos médicos que él tenía y al fin ella revivió. Reconoció a su salvador, permaneció con él hasta que lenta y gradualmente recobró toda su salud. Su corazón no era empedernido y esta última lección de amor bastó para ablandarlo. Lo entregó a Bossuet. No volvió más junto a su marido, ocultando su resurrección, huyendo con su amante a América. 20 años después, los dos regresaron a Francia persuadidos de que el tiempo habría cambiado tanto la apariencia de la señora que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se equivocaron, pues al primer momento, Monsieur Renel reconoció efectivamente a su mujer y la reclamó. Ella rechazó el reclamo y el tribunal la apoyó, resolviendo que las peculiares circunstancias, junto con el largo lapso transcurrido, habían abolido no solo desde el punto de vista de la equidad, sino legalmente el derecho y la autoridad del marido. Como ustedes pueden darse cuenta, pues estamos en claro de que Edgar Allan Poe tenía conocimiento de muchos casos que tenían que ver con esto. Digo, es un caso casi de un cuento, un caso feliz en el cual, pues bueno, este joven tuvo la oportunidad de finalmente tener a su amada, aunque en circunstancias algo macabras, por decirlo así. Asimismo, Edgar Allan Poe se refiere también a este tipo de manías que adquirieron las personas en el siglo XIX que les llevaron a montar un tipo de sepulcro muy especial con un túnel, con una campana, con un mecanismo y también, ríanse o no, con una especie de bandeja activada por un mecanismo de resortes
que proveía inmediatamente comida que pudiera aguantar durante ese momento hasta que pudieran rescatar a la persona y pudiera salir del estado en el que se encontraba, ni más ni menos. Dentro de otras curiosidades que nosotros podemos conocer de aquella época, que esta la relata Edgar Allan Poe y pues bueno, yo me puse a investigar y resulta que sí es cierto. O sea, es cierto que había personas que se hacían sepultar teniendo una campana para llamar la atención en el caso de que la gente equivocadamente los hubiera sepultado con vida. En este caso, esto podríamos decir que, pues, hacia 1896, un estudio de cementerios aseguró que la cantidad de entierros prematuros podría haber alcanzado el 2%, pero es un número altísimo, teniendo en cuenta que en aquella época los datos que les acabo de comentar, que la gente no tenía un conocimiento preciso de cuáles eran los signos de vida o de muerte que tenían que observar de acuerdo a estas circunstancias. Sin embargo, los vivales no dejan de tener sus oportunidades y resulta que por estas fechas, todavía a la fecha, una compañía italiana ofrece ataúdes con altavoces. Es decir, están conectados a un sistema electrónico que permite que la persona que ha fallecido, si está dentro y realmente todavía está viva, pueda gritar, pueda activar los altavoces, pueda activar las bocinas y pues pueda anunciar que estoy vivo, rescátenme, sáquenme de aquí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ahora, el relato de Edgar Allan Poe es poco citado porque tiene un poco el tema del artículo. No parece exactamente un cuento hasta que nosotros leemos que el personaje central, después de platicarnos toda una serie de historias al respecto de los entierros prematuros, de este tipo de cuestiones, de repente él mismo nos cuenta su propia experiencia. ¿Cómo es? Llegó una época, como ya había ocurrido a menudo, en que me encontré a mí mismo emergiendo de una total inconsciencia a la primera sensación débil e indefinida de existencia. Él comenta que tiene también ataques de esto que hemos descrito como catalepsia, como estados catatónicos, ¿de acuerdo? Entonces es a lo que se está refiriendo, ahorrándonos un poquito la lectura de parte del texto. Lentamente, con gradación de tortuga, se acercaba el alba gris pálida del día cíclico. Un desasosiego aletargado, una sensación apática de dolor sordo, ninguna preocupación, ninguna esperanza, ningún esfuerzo. Después de un largo intervalo, un retintín en los oídos. Luego, tras un lapso aún más largo, una sensación de hormigueo o comezón en las extremidades. Luego, un periodo aparentemente eterno de placentera quietud durante el cual las sensaciones que despiertan luchan por convertirse en pensamientos. Luego, otra breve zambullida en la nada. Luego, un súbito restablecimiento. Al fin, el ligero estremecerse de un párpado e inmediatamente después un choque eléctrico de terror, mortal e indefinido que envía la sangre a torrentes de las sienes al corazón. Y entonces, el esfuerzo positivo primero por pensar y entonces el primer intento de recordar y entonces un éxito parcial y evanescente y entonces la memoria ha recobrado tanto su dominio que en cierta medida tengo conciencia de mi estado. Siento que no estoy despertando de un sueño ordinario. Recuerdo que he padecido de catalepsia y entonces por fin, como si fuera la embestida de un océano, abruma mi alma estremecida el único peligro horrendo, la única idea espectral, siempre dominante. Durante unos minutos, ya poseído por esta fantasma, permanecí inmóvil. ¿Y por qué? No podía reunir valor para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que había de tranquilizarme sobre mi destino y, sin embargo,
algo en el corazón me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como ninguna otra desdicha produce, solo la desesperación me apremió después de una larga duda a levantar los párpados pesados. Los levanté. Estaba oscuro, todo oscuro. Supe que el ataque había terminado. Supe que la crisis de mi trastorno había pasado ya. Supe que había recobrado el uso de mis facultades visuales y, sin embargo, estaba todo oscuro. Todo oscuro con la intensa y total capacidad de la noche que dura para siempre. Intenté gritar y mis labios y mi lengua reseca se movieron convulsivos, pero ninguna voz brotó de los cavernosos pulmones que, oprimidos como por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración laboriosa y difícil. El movimiento de las mandíbulas en el esfuerzo por gritar me mostró que estaban atadas, como se hace habitualmente con los muertos. Sentí también que yacía sobre una sustancia áspera y algo similar a los costados me estrechaba. Hasta ese momento no me había atrevido a mover ninguno de los miembros. Pero entonces levanté violentamente los brazos que estaban estirados, con las muñecas cruzadas. Golpearon una sustancia sólida leñosa que se extendía sobre mi cuerpo a no más de 6 pulgadas de mi cara. Ya no pude dudar de que reposaba al fin dentro de un ataúd. Suficientemente pavoroso como para poder formar parte de uno de los cuentos de horror más reputados de Edgar Allan Poe, ¿no cree? Vamos a los comentarios un poquito, que los tenemos un poquito abandonados. Primeramente saludamos al maestro Ángel Valentín Vicente Fino, con gusto como siempre. Me disculpaba que ahorita me distraigo un poquito, pero como estábamos tratando de ir conectando todas las ideas para traerles, pues bueno, toda esta información que estuvimos trayendo y todo lo que estuvimos revisando a raíz del cuento de Edgar Allan Poe. Liliana Flores Vega, yo vi una telenovela que se llamaba La Traición, en la que precisamente el protagonista sufría de catalepsia, sufre un ataque y lo entierran. Afortunadamente, unos ladrones de cadáveres lo desentierran, pero ya lo habían dado por muerto. Muy buena la telenovela de época y con estética gótica, con muchos guiños literarios. Había otro personaje que era un doctor inspirado en el doctor Frankenstein, que tenía a su esposa fallecida en un sarcófago y pretendía revivirla. Es que toda esta fascinación con el tema de la muerte se dio mucho con la literatura gótica. No olvidemos que una de las obras cumbres de la literatura gótica es justamente Frankenstein, cuyo tema, ¿cuál es? Revivir a una persona, darle vida a lo que ha fallecido. Entonces, por eso el tema llamó morbosamente la atención de los autores góticos y, pues, sin duda alguna, Edgar Allan Poe vino a ser también un pionero dentro del manejo de esta temática. Por supuesto, sin duda alguna, muchas de las cosas que se han hecho posteriores han tenido pues la atención de revisar esta historia y tal como la acaban de escuchar, esa sensación horrible, poco a poco, descrita de una manera morosa, pero desesperante. Además, bueno, con una repetición constante, una reiteración constante, que aunque no tengamos el original en inglés en este momento, casi, que en este caso pues yo a mí sí me ha gustado leer a Edgar Allan Poe en inglés, puedo decirles que esto era un efecto poético que él deseaba buscar para transmitirnos la desesperación de su personaje. Sobre todo porque este personaje del que habla, que está hablando en primera persona, como siempre todos los de Edgar Allan Poe hablan en primera persona, de un personaje que tenía como característico el tema de ser un obsesionado de este tipo de situación. Es decir, a él le obsesionaba tanto que él se había mandado a hacer también un entierro con la campana y con todo lo necesario. O sea, él era uno de estos obsesos que tenía miedo por causa de la situación de la catalepsia que sufría, en este caso. Entonces, cuando se da cuenta, pues dice, me echaron en una tumba cualquiera, me ataron las mandíbulas, que sabemos que es algo que normalmente se hace también para evitar, pues un poco este espectáculo que de repente al ya no tener los músculos, la fuerza para sostener, de repente pues, caen las mandíbulas y por supuesto con toda la miasma que desprendemos, sin duda alguna, por causa de toda la podredumbre de nuestros órganos internos, que es lo que viene a suceder en este caso. En medio de mi infinita desgracia, vino dulcemente la esperanza como un querubín, pues pensé en mis precauciones, me retorcí y ejercité espasmódicos conatos para forzar la tapa.
no se movía. Me palpé las muñecas en busca de la soga. No la encontré. Se refiere a la soga para tocar la campanilla. Y así la consoladora huyó para siempre y una desesperación aún más vehemente reinó triunfal, pues no podía menos de advertir la ausencia de las almohadillas que había preparado tan cuidadosamente. Y entonces llegó de improviso a mis narices el fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. No estaba en la bóveda. Él había dispuesto que se le enterrara en una bóveda. Entonces, obviamente, a lo que se refiere es que no estaba en la bóveda, sino que estaba justamente dentro de la tierra. Había caído en trance fuera de mi casa entre extraños. ¿Dónde y cómo no podía recordarlo? Y ellos me habían enterrado como un perro metido en un ataúd, como un claveteado y arrojado a en la profunda y para siempre de alguna tumba ordinaria, anónima. Como dije, no es uno de los relatos más citados de Edgar Allan Poe, pero mentiría si no les dijera en verdad que pues ciertamente yo ya tenía conocimiento de este relato y de alguna manera pues ha sido uno de los relatos que ha llamado poderosamente la atención y pues por eso en esta charla que tuvimos en la plataforma de TikTok con uno de los usuarios, por supuesto, nos vimos motivados a traer este tema y pues bueno, para que ustedes lo piensen, que hoy en día pues, bueno, es muy difícil que lleguemos a esa circunstancia. Hoy en día es muy complicado que esto nos suceda. Ya sabemos perfectamente que necesitamos otra serie de signos, que se nos aplican otro tipo de exámenes, que se determina nuestro fallecimiento de otras maneras. En este caso, pues, normalmente pues esta declaratoria solamente la puede hacer un médico experimentado. Ello no evita que en distintos lugares de la provincia, de distintos países, todavía existan galenos poco preparados y menos avesados en este aspecto que desgraciadamente llegan a extender certificados de defunción y llegan a solicitar todo el ritual y permiten que en ocasiones ocurran cosas de las cuales sin duda alguna uno podría arrepentirse. Sobre todo porque no a todos les da por realizar este ritual del embalsamiento y, por supuesto, tampoco de preparar el cuerpo para estas circunstancias. Entonces, a causa de ello, pues bueno, nosotros, si tuviéramos el ritual del embalsamamiento, pues, nos daríamos cuenta perfectamente al momento de hacer el primer corte de escalpelo en el cuerpo, porque evidentemente pues esto provocaría una serie de reacciones al respecto. Pero bueno, eso es lo que traemos para el día de hoy. Por supuesto, también digo, no es un intento de faltar al respeto a nadie que profese la religión católica. Pues, digo, se me ocurrió un poco por el tema de la resurrección. Digo, pienso que es algo que es muy complicado y pues bueno, ¿qué pasa con los que no pueden resurgir? ¿Qué pasa con los que no pueden tener esa posibilidad? Y es por ello que trajimos este tema, que por supuesto, vamos a decirlo como siempre con un retintín sarcástico, esperemos que sirva para que ustedes tengan muy bonitas noches. Yo creo que no. Yo creo que ni yo voy a dormir tranquilamente el día de hoy. Porque bueno, hablar de este tipo de temas y por supuesto hacer que Edgar Allan Poe nos platique este tipo de cosas, pues sin duda alguna una de estas experiencias que de alguna forma siempre resultan pavorosas, por decirlo menos, en estos casos. Así pues, amigos míos, no tenemos nada más que recomendarles, sino que esta semana se lo pasen muy bien, como quiera que sea la situación que ustedes hayan escogido. Si es para ustedes un momento de meditación y esta meditación les trae tranquilidad, que así sea. Si por el contrario, pues bueno, prefieren un poco la relajación, la visita a algún lugar, la vacación, va adelante también. Nuestra página de Luna de Octubre, pues únicamente tendrá probablemente el día miércoles una transmisión por ahí para contarnos algo, tal vez en la boca de uno de estos individuos Iscarma de este, o por supuesto el respetadísimo Don Nacho, en este caso, pues cuenten alguna historia, alguna leyenda, algo de estas cosas que a lo mejor llegan a suceder durante la época de Semana Santa
Y pues de ahí nosotros vamos a seguir publicando, algunos van a seguir publicando, algunas personas de nuestro grupo que pues, no son tan favorables a todo este tipo de cosas que se celebran, sino que más bien por el contrario pues, lo ven como días de vacación, lo cual también pues, se respeta en este caso para todos, sin duda alguna. Y por supuesto, y la próxima semana ya nosotros reiniciamos con cierto tipo de eventos. Vendrá el fin de nuestro reto en Facebook, que ya está en marcha. Si ustedes gustan, si ustedes quieren pasar a nuestro reto, sin duda alguna, espero que pues, puedan ver la propaganda que hemos pegado en la página. Todavía no la fijamos, todavía no la ponemos como post fijo, pero si ustedes quieren escribir algo que incluya la frase ya se oscurece el campo, ya se ilumina, todo lo que tienen que hacer es mandarnos un mensaje al Messenger de Luna de Octubre. Ustedes envían su escrito, envían su imagen. Nosotros la publicamos en la página para que tenga visibilidad a través de nuestros más de 10,000 seguidores y por supuesto vamos a leerlo en una transmisión en vivo en donde esperamos contar evidentemente con todos ustedes como invitados y en donde me acompañará la maestra Angie Vampi para esta transmisión. Entonces, amigos míos, esperamos que nos acompañen en estos eventos. Mañana también, pues, también no descansan las leyendas del cuervo. Mañana tenemos leyenda del cuervo para el que quiera acompañarnos a esto de las 9:30 en el horario de la Ciudad de México. Y también tendremos un video nuevo de las crónicas de Morticio. Por supuesto, todo ello dentro del universo, no solamente de Paul Raven, escritor, sino por supuesto también dentro de este universo de lo gótico, de lo extraño, de lo sorprendente, que es Luna de Octubre. Mundo de romance, mundo de oscuridad que de alguna manera se ofrece a todos ustedes. A todos ustedes, muchas gracias en Facebook, porque ya estamos por despedir aquí la transmisión. Gracias por su presencia, por su preferencia y por su paciencia. Nosotros continuamos un momento más en TikTok, pero por el momento nos despedimos, no sin antes recordarles que siempre tengan eternas lunas. Todos ustedes.